Sea usted muy bienvenido a este su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre, Claudia Méndez Ruiz, y es un verdadero gusto poder compartir una semana más. Muchísimas gracias a quien entre semana nos escribe, quien también comparte nuestro muro en Facebook. Muchísimas gracias. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy lindo. Déjeme decirle que estamos en medio de algo que señala la Biblia y estaremos platicando acerca de ello. Si usted ha seguido nuestros programas y nuestras transmisiones, recordará que somos fieles seguidores de las fiestas de Santa Convocación. Y es que ellas son ni más ni menos que el mapa de regreso a casa. Así que hace ni más ni menos que 7 semanas estuvimos conmemorando la celebración de Pesaj o Pascua. Y esto es precisamente aquella prefiguración de Cristo Jesús. Recordará usted, en esa festividad los judíos hasta el día de hoy conmemoran la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa servidumbre debajo de la opresión de Faraón y lo que con ello representa. Pero es que es importante hacer esta remembranza porque, si bien sabemos, Dios rescató, libró a su pueblo con mano fuerte y poderosa, con brazo extendido, dice la palabra, y le abrió las puertas trasladándolos de reino. Esto, por supuesto, en un sentido propio literal, como lo explica los 4 niveles de interpretación de la teología hebrea en su nivel Peshat. Pues es justamente eso lo que la historia en la narrativa bíblica nos cuenta. Pero en un nivel superior podemos entender que esto se trata también de nosotros, este cambio de reino, ese cambio tal y como lo dice el Evangelio, ese cambio en el cual nosotros estábamos sumergidos en nuestros pecados, en la concupiscencia de nuestra carne, estábamos bajo el yugo de Satanás. Y gracias a ese sacrificio salvífico, Cristo nos trasladó de reino, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, dice literalmente la Escritura. Pero aquí es donde comienza nuestra historia el día de hoy, el cambio de reino. Y yo quiero comenzar con un ejemplo pero muy sencillo y banal. Y es que si usted vive en una ciudad del mundo, cualquiera que sea esta, pues sabrá que para la buena convivencia de sus ciudadanos, las ciudades, los países, tienen cierto reglamento interno y esto pues son las leyes propias de cada país. De la misma manera, déjeme contarle que hay un reglamento interno que gobierna el mundo espiritual. Y es así como podemos regresarnos a Génesis como es nuestra costumbre, comenzando por el principio. Recordará que Dios le dio ciertas instrucciones o cierta enseñanza a Adán para que viviese como era de esperarse dentro de un lugar santo. Porque cabe la aclaración, pero en esta explicación del capítulo 1 y parte del capítulo 2 del libro de Génesis, Dios nos muestra cuál era el plan soberbio para el hombre, habitando en un lugar en donde no tenía que preocuparse absolutamente de nada, más que gozar de la plenitud con la que había sido creado dentro del lugar pleno que había sido puesto y por sobre todo disfrutando de la presencia de Dios. Pero recordará usted que luego, inmediatamente en el capítulo 3, se nos narra aquella historia por todos conocidos de Adán y Eva frente al pecado. ¿Y sabe qué sucedió? Ciertamente, el hombre pecó y esto trajo, por consiguiente, al haber traspasado la enseñanza de Dios, esto trajo consigo, por supuesto, una decadencia. Pablo nos explica, y también el libro de Eclesiastés, que todo fue sujeto a vanidad. Y esto quiere decir que fue sujeto a lo que nosotros conocemos como sistema mundo.
Y es ahí donde debemos entender que entonces el señorío que Dios le había dado al hombre para que fuese, tal y como la palabra lo dice, Señor sobre todo lo creado, el hombre de manera voluntaria y espontánea le entregó las llaves de ese señorío a Satanás. Así que este mundo es gobernado por Satanás y las reglas que esto conllevan, un mundo caído. Esto es lo que se conoce como sistema mundo y esto es lo que la Biblia explica que nosotros, que el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y hay una serie de explicaciones que bien hacemos en entender en esta temática. Así que el día de hoy, ni más ni menos, nos vamos a poner en perspectiva y vamos a aclarar el panorama. Vamos a hablar acerca de la ley y de lo que nosotros los cristianos llamamos gracia. Pero, ¿qué es en sí la gracia? En el diccionario usted encuentra que la palabra gracia se describe como un favor no merecido, cosa que, pues, en su sentido más amplio estamos de acuerdo. Pero en un sentido profundo, teológico, de acuerdo a la luz de la palabra, debiésemos cambiar esta palabra gracia por gesed en el hebreo y encontramos que entonces la profundidad y el alcance de esta es no solo eterno, sino verdaderamente inimaginable por el hombre. De esa cuenta, déjeme recordarle, yo sé que usted sabe, que Dios solo hay uno, lo dice Deuteronomio. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Y por tanto su palabra es una. Y este Dios al cual nosotros amamos, conocemos y servimos, déjeme decirle que no cambia. Lo dicen las buenas nuevas del Evangelio. Este Dios que no tiene sombra de variación, que no cambia y su palabra no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque en Él están contenidos los tiempos. Así para Él siempre es hoy. Por tanto, déjeme contarle que la historia de Génesis es exactamente la misma historia que se narra a lo largo de todas las Escrituras, pero debemos saber entenderla. Así que vemos que Dios no ha cambiado de manera de pensar, solo ha cambiado la cantidad de revelación que de Él hemos tenido. Así podríamos decir que en el principio de la historia, la revelación era un tanto, bastante más reducida que ahora. Y esto se lo puedo demostrar de una manera muy sencilla cuando entendemos que la revelación de todo lo escrito, tal y como nos lo señala la carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo, es ni más ni menos que esa revelación del misterio que había estado oculto de generación en generación, de tiempo en tiempo. Cristo Jesús, la esperanza de gloria en nosotros, explica. Por tanto, si su palabra no cambia, si Él no cambia, ¿cómo entendemos la ley y la gracia? Pues bien, esto es un tema por demás apasionante y tan complejo o tan sencillo como lo querramos nosotros analizar. Pues bien, la enseñanza de Dios es una y no cambia. La idea es precisamente esto, normalizar nuestro estadio en la presencia de Dios. Por tanto, allá en el Edén, Dios dio cierta normativa a Adán. Pero si nos trasladamos al libro de Apocalipsis, encontramos que, por supuesto, la normativa será bastante superior, porque esto es ya a través de la salvación en el Cordero inmolado, es decir, Jesucristo. Por tanto, es importante entender que para Dios nunca hemos dejado de ser prioridad, de tal manera que usted se traslada al libro de Éxodo, cosa que haremos en un momentito y vamos a leer el verso 5 y 6 y entenderlo de la mejor manera, veremos que Dios siempre ha procurado estar con nosotros, con su creación, con el hombre, al que ama profundamente al punto de morir en la cruz. Por tanto, la historia no ha cambiado, es decir, el objetivo y el objeto siempre ha sido el mismo.
Dios queriendo habitar con nosotros. Y esto lo ha transmitido a lo largo de toda la historia bíblica. Pero como el hombre desobedeció y frente a Dios no puede haber pecado, entonces Dios creó un plan maestro perfecto dando la vida para llevarnos de regreso a casa. De esto se trata toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, déjeme decirle. Y de esa cuenta es que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, nos explica que esta es la educación, esta es la voluntad de Dios, estos son los deseos de Dios y esto es lo que se traduce en el hebreo como davar o palabra. Y por supuesto, la Torá o las instrucciones de Dios están formadas por la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios también se puede traducir este término como la voluntad de Dios o los asuntos de Dios. Por tanto, los asuntos de Dios, la voluntad de Dios es traernos de regreso a casa. Por consiguiente, nos entrega su Torá o su enseñanza para que sepamos vivir delante de su voluntad, es decir, delante de su presencia. Por tanto, véngase conmigo y ahora sí, vamos a leer Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Y dice de la siguiente manera: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pues bien, ve como yo le decía hace un momento, estas son las palabras, el davar de Dios, devarim en plural. Traduciéndolo en su sentido amplio, estos son mis asuntos, estos son mis deseos, estas son... y voy a usar acá un término importante. Estas son mis promesas para vosotros. Pero en el español, déjeme decirle que se queda un tanto pequeño. Yo le voy a traducir ahora en el hebreo para que logremos entender por qué estamos hablando de esto. Y dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz, es decir, a mi palabra, a mis deseos, y guardareis mi pacto, refiriéndose ni más ni menos que al pacto que él hizo con Abraham, y te daré descendencia. Y Pablo nos explica, no cualquier descendencia, está hablando de la simiente, no como muchas, sino como una, Cristo Jesús. Por consiguiente, si Cristo la primicia, nosotros entramos también con él. Así que está hablando de este tipo de descendencia. Y luego la tierra, que en un sentido propio y literal, en el sentido peshat del texto, es decir, el literal, el básico, se refiere, pues claro, a un término geográfico, pero en un sentido escatológico nos está hablando de esa Jerusalén celestial, ese Israel espiritual, al cual, cuando Jesucristo nos ha cambiado de reino, tal y como comenzamos hablando al principio, nos ha trasladado al reino espiritual de su amado Hijo Jesucristo. Pero continuemos caminando en este texto muy hermoso. Y dice: y guardareis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro. Vea usted, no cualquier cosa, especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, declara el Señor. Pero en el verso 6 hay acá dos puntos importantes y dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Recuerda usted que si nos vamos al libro de Apocalipsis, ahí nos explica el apóstol Juan que efectivamente fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, porque los reyes son aquellos que gestionan el vínculo a nivel horizontal, es decir, con los hermanos. Pero los sacerdotes son los que gestionan el vínculo con Dios. Pero ahora regresémonos, porque acá dice algo muy importante: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, estas son las condiciones con las cuales podemos entonces ser
reyes y sacerdotes. Dice, me seréis Am Segulá, esto quiere decir un pueblo prototipo, Goy Kadosh, así se traduce. Goy es una nación, Kadosh, santa, apartada. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, este es el punto de la ley. Vea usted qué cosa más hermosa. Ustedes me seréis especial tesoro, un Goy Kadosh Am Segulá. Es decir, un pueblo distintivo, un pueblo diferente, un pueblo con normativas y un estilo de vida total y absolutamente distinto. Porque ustedes, al ser ese pueblo diferente, ese pueblo excepcional, único, están desde acá anunciando cómo será vivir en una eternidad con Cristo. De eso se trata. Y la normativa que nosotros conocemos como la ley o la Torá es ni más ni menos que la enseñanza para que nosotros seamos catalogados como eso. Seamos transformados en un Goy Kadosh, es decir, un pueblo apartado, un Am Segulá, un pueblo prototipo. Porque sabe, a lo largo de toda la escritura, el pueblo de Israel, y estoy hablando en un sentido literal, y por supuesto, cuanto aún mayor en un sentido espiritual, es un pueblo que marca la diferencia en esta tierra. Recordará usted que todos los pueblos cuando veían a Israel tenían miedo porque sabían que este Dios que los acompañaba era el Dios que iba abriendo brecha, era el estandarte de Israel, era el Dios que los guardaba. ¿Pero por qué razón? Porque el pueblo era un prototipo que él mismo había creado para sí. Y aquí hay una gotita de miel hermosa. Déjeme decirle que así como Eva fue sacada del costado de Adán y por supuesto Eva era un reflejo de Adán, igualmente la iglesia, el pueblo prototipo, fue sacado del costado de Jesucristo. Por tanto, cuando se llama a la iglesia un pueblo santo, un pueblo prototipo, es ni más ni menos que el reflejo de Jesucristo mismo. Por esta razón, allá en la carta a los Efesios, nos explica el apóstol Pablo que esta es la manera correcta en la cual los varones deben amar a sus esposas. De la misma manera que Cristo amó a la iglesia para presentársela a sí mismo como una novia, como una esposa lavada primeramente en las aguas de la palabra, es decir, renovada totalmente, pero además vestida con el reflejo de Cristo. Por eso habla allí y en Apocalipsis de estas vestiduras blancas de lino fino, lino limpio, sin arruga ni mancha alguna, porque representa la belleza de Cristo. ¿Dónde y cómo lo sabemos? Pues véngase conmigo, ni más ni menos que al texto del libro de Ezequiel. En el capítulo 16. Y yo le voy a mostrar a usted lo que le estoy contando. Y dice el verso 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Bueno, pero déjeme comenzar un verso arriba porque así entendemos todo lo referente al pacto. Y pasé yo otra vez junto a ti, dice el Señor, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo. ¿Ven? Es lo mismo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Y comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Déjeme contarle que el zarcillo que se colocaba en la nariz es ni más ni menos que figura del Espíritu Santo.
Pero continuemos. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura, dice el Señor. Esa hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Vean qué cosa más hermosa. Pero ¿sabe qué? Es que es de acuerdo a las instrucciones de Dios. Es de acuerdo a la santidad de Dios. Es de acuerdo a la hermosura de Dios. Y todo esto está escrito en la Torá. La Torá es el estándar de santidad de Dios descrito acá. ¿Por qué es tan importante? Por eso se llama la Torá de la libertad o la Torá del amor. Y es que a lo mejor y la siguiente semana hablamos acerca de los códigos que hay en Génesis. Déjeme decirle, Génesis 1, verso 5, donde se habla en códigos de Shavuot o la festividad que hoy estamos esperando a conmemorar. Hoy es el segundo día de esos 3 días que se describen en Éxodo 19, en los cuales el pueblo de Israel estaba a la espera, a la expectativa de que Dios descendiera con su gloria y les entregara eso, la Torá de la libertad, la Torá del amor, la Torá de las instrucciones, la enseñanza que Dios le daría a su pueblo, no solamente para vivir en este mundo, sino allá, en la eternidad con Él. Pero usted me dirá, hay muchas cosas que ya no aplican. Ciertamente, es que debemos entender la forma en la cual hay que leer y estudiar la Torá. Por supuesto, hay mitzvot o hay reglamentación que ya no aplica para este tiempo. Déjeme decirle que en un sentido superior siempre encontramos la forma de cómo se cumple y se sigue cumpliendo esta Torá. Por supuesto, Dios permitió, y hablando estrictamente del sistema sacrificial levítico, usted ya no ve que el pueblo de Israel lleva ofrendas ni animales a sacrificar, porque todo esto era una sombra que hablaba de Cristo, y déjeme decirle que se cumplió ni más ni menos que en su persona y en la cruz del Calvario. Pero luego caminamos un poco y vemos que los que ahora debemos de tener nuestra carne en el asador somos nosotros. Recordará usted que la palabra dice, presentando vuestros cuerpos en santidad, exactamente lo que dice la palabra. Y este es nuestro culto racional ahora, delante del Señor. Las oraciones que en tiempos anteriores estaban representadas o anunciadas de cierta manera, figurativamente, en el Ketoret, allá primeramente en el tabernáculo y después en el incensario del templo, ahora se cumple ese anuncio en forma de sombra en las oraciones que usted y yo elevamos delante del Señor. Y así le podría ir mencionando una y otra enseñanza que está escrita en el Antiguo Testamento, que tienen su cumplimiento, por supuesto, profético en el Nuevo Testamento y que nos da las instrucciones de la manera en la cual hemos de vivir la eternidad. De esa cuenta, véngase conmigo y vamos a leer un texto que lo prueba en el libro de Apocalipsis. Y dice así, permítame un momento. Y estamos hablando de Apocalipsis capítulo 21 en el verso 27. Estamos hablando de la nueva Jerusalén, de cielos nuevos y tierra nueva. Y dice así, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Esto quiere decir sujeta al sistema mundo, del cual empezamos hablando. Y dice así, le repito, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, ¿cómo entendemos esto? Pues debemos irnos nuevamente al libro de Ezequiel. Véngase conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 36,
Vamos a componernos el pañuelo. Verso 25, y dice de la siguiente manera: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Se da cuenta que es la misma figura? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. La historia es exactamente la misma. Lo que fue anunciado en el principio, Dios se encarga de recordarlo a lo largo de toda la historia bíblica para enseñarnos su cumplimiento allá en el Nuevo Testamento. Así que véngase usted, por favor, conmigo a la carta a los Efesios, y yo le voy a mostrar cómo el apóstol Pablo nos da esta misma explicación en un sentido superior. Y dice así, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán para una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Se da cuenta qué cosa más hermosa? Porque efectivamente Dios anhela habitar con su esposa, con su amada. Dios anhela habitar con ella, para ella, y ser justamente ese varón que la guarda, ese varón que la anida, que la protege, que le provee, tal y como está descrito acá. Y no solamente me refiero a los términos propios materiales, esto es en el sentido más bajo, más estrecho, en el primer sentido de interpretación. Pero estamos hablando de esa iglesia que ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, y que además de entregársele, tal y como se le entregó allá en Génesis a Adán, las instrucciones del buen vivir, ahora se ha sellado en su corazón la capacidad para que pueda poner en práctica estas obras. Por eso Efesios nos dice, véngase conmigo por favor, y dice así, desde el verso 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, no lo merecíais, pero gracias a ese amor que no podemos, que no alcanzamos a comprender, ahora somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los cielos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Así que ni la salvación es de nosotros, ni la fe es por nosotros. Y dice, y esto no de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que ni la salvación, ni la gracia, ni la fe,
ni las buenas obras son gracias a nosotros. Todo se lo debemos a Dios. Y esto es lo que conocemos como Gesed, como gracia, este amor infinito que allá en Génesis se describió como un sacrificio para cubrir con pieles a Adán y a Eva. Esto era una prefiguración ya de Cristo. Esto es gracia. Esto es un favor que ni Adán ni Eva ni nosotros merecíamos, pero por ese amor total, perfecto, absoluto, eterno de Dios para con nosotros. Hoy somos receptáculos y podemos con una decisión entrar y abandonar esas tinieblas y ser trasladados por su misericordia a el reino de su amado Hijo Jesucristo, porque la promesa de salvación es habitar eternamente y para siempre delante de la presencia del único y verdadero Dios. Así que espero hoy haber aclarado un poquito el panorama y haber hablado de la festividad de Pentecostés, cuenta de 50. Así que también en el hebreo llamado Shavuot o semanas por contarse 7 semanas de 7 días, es decir, 49 más 1, el día de Matan Torah. Así que muchísimas gracias, muchas gracias mi querida Elvirita Garrido, Jorge Moreno, muchas gracias. También estaba por ahí David Oroxón, espero que haya pasado muy feliz cumpleaños David. Y Héctor Cotón, Josué Martínez, Leonardo Sarabia, muchísimas gracias, y a todos ustedes que poco a poco se van conectando o que luego nos ven en diferido. Por favor, compártanos, háganos saber de usted, coméntenos, háganos saber de sus preguntas y por favor, a todos ustedes que nos ven a través de Vea Canal, por supuesto la recomendación para que nos esté viendo la próxima semana y hoy no se vaya de esa excelente compañía que solo puede tener con Vea Canal. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.